¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de A las 10 de la noche con Miguel Ángel Palma. Muchísimas gracias por continuar con este proyecto. Gracias a quienes se han estado suscribiendo a este canal. Hemos rebasado otra meta. Eso se los agradezco muchísimo, la verdad. Así que vamos adelante a seguir conociendo a grandes exponentes de la cultura de Tabasco. Personas que están haciendo cosas maravillosas, no solamente desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Y estamos con alguien que su trayectoria inició desde su infancia. Así que vamos a estar platicando con ella. Y sin más, ¿quién mejor que ella para presentarse y platicarnos de todo lo que anda haciendo? Le quiero dar la bienvenida a las 10 de la noche a Alison Rivera. Muy bienvenida. Hola Miguel, muchas gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Alison Rivera, soy cantante. Me encanta todo este mundo del arte, de la música, de la composición. Y vamos a estar aquí con Miguel hablando un poquito de todo eso hoy. No, hombre, gracias de verdad, Alison, por estar aquí. Y pues vaya, estaba ahí checando, haciendo la labor de stalker ahí en Instagram, checando pues parte de lo que has estado haciendo y lo que vienes haciendo desde muy pequeña, que prácticamente la música está contigo desde tu infancia, ¿no? Donde has estado participando pues en varios realities, pero sobre todo pues disfrutándolo, porque se nota que disfrutabas muchísimo desde muy pequeña lo que estabas haciendo, ¿no? Justamente, ¿cómo iniciaste en este mundo, en esta industria de la música o simplemente el gusto de hacer arte? De chiquita no tenía el gusto muy presente de cantar precisamente. Una vez mi hermana mayor estuvo en un concurso de canto de su escuela y comenzó a cantar constantemente una canción que me terminé aprendiendo por estarla escuchando Ok. con ella. Y te digo, no recuerdo antes de eso que yo cantara. A partir de ese momento empecé a cantar por escucharla. Y una vez, después de un tiempecito, mi papá nos dijo que iba a haber un casting para la Academia Kids. Ok. Y nos dijo que nos quería llevar a la Ciudad de México. Entonces, un día compró un boleto de ADO para él y para nosotras dos, para mi hermana mayor y para mí. Y fuimos al casting de la Ciudad de México y te digo, no tenía yo antes de eso experiencia previa, entonces fue como choqueante para mí esa primera experiencia, pero fue algo muy bonito. Wow, o sea que dijeran por ahí, no hubo participación estudiantil, ni siquiera una presentación con la familia o algo así, simplemente empezaste a cantar y papá decidió llevarlas al casting. Exacto, sí, la verdad es que no recuerdo. Si habrá pasado no me acuerdo, pero sí, así fue como empezó todo esto. Y en este primer casting, ¿tendrás por ahí el recuerdo de cómo sucedió? Es decir, más allá de los nervios que muy probablemente igual dentro de la infancia a veces uno omite varias cosas, ¿no? Y Ujú. ya luego ni se acuerda. Pero tendrás por ahí el recuerdo de qué sucedió después. ¿Hubo un segundo llamado? ¿Hubo una tercera llamada? ¿Cómo sucedió? Yo me acuerdo de haber llegado justo de día, no recuerdo bien la hora. Llegué junto a mi hermana y mi papá a las instalaciones de TV Azteca en Ciudad de México. Ujú. Y habían muchísimos niños, como eran demasiados, más de 10,000 niños, seguro habían. Em, Wow. sí, eran... Perdona que te interrumpa. En aquel entonces no habían castings, por ejemplo, como los de otros realities que, por ejemplo, ya hoy en día piden nada más el video o así. Era todo mm, presencial. Creo que solamente era presencial. No recuerdo haber escuchado de que habían castings en línea nada más para mandar tu video y ya. Creo que sí era nada más presencial. Entonces fuimos y habían muchos niños. Me acuerdo que el sol estaba muy fuerte también. Y estuvimos ahí muchas horas esperando a que nos tocara nuestro turno ahí en la fila bajo el sol. Hasta que pasé. Y me acuerdo pasar como a un forito muy chiquito con personas que veían a los niños. Casi como así chiquito. Y pasamos y nos pusieron a cantar y después te formaban como en una fila todos los niños que pasaban como en esa ronda y elegían a quién sí y a quién no. Afortunadamente a mi hermana y a mí nos dieron el sí para la siguiente y ese fue el segundo filtro fue como horitas después. Bueno, el caso es que Ok, el 2 horas caso después. sí, el caso es que terminando todo como hasta las 3 4 de la mañana. Entonces sí fue muy pesado. Yo no estaba acostumbrada para nada a eso. Me cansé mucho, pero fue una experiencia bonita. Claro, y supongo que ya estando dentro del reality fue que aún lo disfrutaste aún más, ¿no?
Porque bueno, vaya, sin esta primera que fue la Academia Kids, tienen una formación, pues vaya, de maestros incluso, ¿no? Pues bueno, hemos visto quienes de repente seguimos este tipo de realities, vemos hasta los maestros que los instruyen ahí. ¿Cómo también viste esta experiencia ya dentro del programa? Es una experiencia como, sí, como si fuera una escuela. Te levantan todos los días, creo que a las 7 de la mañana, de que te encienden las luces, así literal, a las 7 en punto y te dan tus uniformes, te vistes, desayunas y empiezan tus clases en todo el día, de canto, de expresión corporal. Y sí, teníamos varios maestros que nos apoyaban en esa parte y había un día de la semana en el que nos asignaban la canción para el viernes que se grababa el concierto y ya toda la semana le dabas y le dabas y le dabas a la canción. Entonces sí, es como una escuela. ¿Tienes por ahí el recuerdo de cómo sucedió una vez que te dieron el sí para participar de este primer reality? ¿Qué conversación hubo con la familia? Es decir, oye, nos vamos a CDMX prácticamente pues hasta que se acabe, Sí, hasta donde llegue, o cómo sucedió pues ya, digamos, el acomodo familiar, porque seguramente radicaban aquí en Villa en ese entonces, ¿no? sí, 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 aquí en Tabasco. Me imagino que hubo por ahí alguna conversación de decir, oye, ¿qué crees? La niña ya está seleccionada, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo estuvo esa experiencia ya, digamos, a nivel familiar? Mm, no me acuerdo muy bien. Recuerdo que ese día que te cuento que fueron las audiciones fue como el primer filtro, el Ujú. que no se transmite en televisión. Y ya para la segunda vez, creo que nos hablaron por teléfono para decirnos que habíamos quedado para la audición que sí se pasa en televisión. Ok. Y ya fuimos mi hermana y yo a esas audiciones. Y ya ahí obviamente es más imponente porque ahí ya te meten a un foro, al escenario, están los jueces. Y yo jamás había conocido un foro de televisión, nunca había estado en nada parecido a eso. Entonces me puse muy nerviosa y yo realmente no creí que iba a entrar. No iba yo con mucha expectativa pues, ajá, de entrar. Pero me acuerdo, pasé a mi primer filtro porque para esas audiciones que se pasan por tele son también dos filtros. Paso al primer filtro y yo venía preparada con una canción y luego Lolita Cortés me dice, ¿te sabes una canción en inglés? Y yo no me sabía nada en inglés, entonces me acuerdo que de repente se me ocurrió Someone Like You de Adele Ujú. y ni siquiera la canté bien, yo no sé qué estaba yo diciendo, no estaba hablando bien la canción, pero no, yo sé, creo que tal vez fue el como agarrar rápido algo que tal vez les gustó a ellos y me dieron el pase al segundo filtro. Y ya para el segundo filtro me tocó cantar Y basta ya de Jenny. Em, y después que todos los niños pasan, nos ponen todos como en una rondita y nos van diciendo quién queda ya dentro de la casa, ya los que van a entrar al programa. Y yo creo que fui la segunda que me dijeron que sí. Wow. Seguramente fue una experiencia que, digo, estoy pensando de más, pero probablemente a la edad eran 8 años que tenías en ese entonces, ¿verdad? Sí, tenía 8. Y seguramente lo concebías como un juego o como siempre una experiencia más de la vida, o cómo veías esa experiencia, es decir, o ibas en modo, no, yo vengo a ganar, o cuáles eran las ideas de una niña de 8 años en ese momento. Creo que tenía mucho miedo de hacerlo mal. También iba como muy contenta, era una nueva experiencia para mí. Y te digo, como yo nunca había imaginado, o sea, la posibilidad de estar en algo así. Creo que sí, yo creo que en ese momento para un niño, al menos para mí, me daba mucho miedo estar allá adentro, pero también lo disfruté mucho. Fue algo muy lindo. No, y la verdad es que supongo algo que te dotó también de mucho conocimiento, también de nuevas pues prácticas, ¿no? Y técnicas vocales que seguramente te fueron nutriendo para pues también tu siguiente participación, digamos, en esta exposición nacional que ya has tenido y que después vino La Voz, La ¿verdad? voz. Que tuviste la oportunidad de estar ahí. ¿Cómo surgió esta experiencia? Es decir, ya tenías pues digamos, este antecedente, pues en un reality con gran exposición nacional y vaya, casi casi la competencia, por así decir, Sí. entre realities, que decides volver a participar. Ujú. Me acuerdo que yo vi el casting que se estaba anunciando, creo que fue por Facebook, me acuerdo que lo vi. Y le dije a mi mamá, pues quiero ir a hacer la audición para La Voz Kids. Y el mismo proceso, fuimos a la Ciudad de México, hicimos fila, nos formamos, cantamos,
pasamos, porque fui con mi hermana menor, esta vez fui con la chiquita. Y las dos también, afortunadamente, pudimos pasar todos estos filtros hasta Órale, qué llegar bien. hasta O llegar sea a que hay muchísimo talento en la familia. Sí, la verdad, sí. No es Qué porque bueno, sean qué mis bueno. hermanas. Entonces pudimos pasar todos estos filtros hasta el que nuevamente es televisado. Y es donde te aprietan el botón y giran las sillas. Y creo que esta vez fue una experiencia un poco más relajada porque iba un poquito más segura de mí misma porque ya había tomado clases, ya me había preparado un poco más y porque ya estaba un poquito yo más grande. Y me acuerdo que pasé a cantar, canté, pero me acuerdo de ti, de Cristina Aguilera, y se voltearon los tres coaches. Eran Carlos Rivera, Lucero y Melendi. Y pues me emocioné mucho y al final terminé escogiendo como coach a Carlos. Claro que hasta por ahí hacían el chiste, ¿no? Que si eran Primo, parientes, ¿no? sí, Por por el el apellido. apellido. Y Sí. justamente antes, digamos, en el tiempo previo, es decir, termina la academia y mucho antes de que viniera La Voz, decías que te estabas preparando, es decir, una vez que vuelves a Tabasco o ¿qué sigue? Es decir, más allá de los estudios académicos, ¿decides tomar clases de canto, algo de teatro? ¿Cómo empezó todo esto? O sea, ¿cómo decidiste pues tanto profesionalizarte, pero pues también hacer algo que pues te siguiera llevando a través Que del te arte, ¿no? nutriera, ¿no? Sí, antes te digo, de la academia no había tomado yo ninguna clase de canto ni nada, entonces cuando regreso a Tabasco me empecé a meter a clases de canto, específicamente a clases de canto. Y ya cuando empezamos a ver que podían haber otras cosas que podíamos aprender, me metí a estudiar teatro musical y por ahí tuve la oportunidad también de hacer teatro musical en algún momento de mi vida y fue una experiencia que me ha gustado mucho. Me gusta mucho el teatro musical porque la actuación me gusta mucho también, pero el combinar el canto y la actuación en el teatro musical se me hace algo muy padre. De hecho, me gusta mucho. Sí. Claro, eso ya fue aquí en Tabasco, digamos, la experiencia de teatro musical. Ujú, aquí en En Tabasco. dónde te estuviste formando en teatro musical? Digo, porque hay Estu- varias escuelas y pues conozco algunas. Sí, estuve en un estudio que ya no existe, pero sí nos ayudó, bueno, nos ayudó a mis hermanas y a mí, porque no solo fui yo, también fue mis hermanas, nos ayudó bastante a formarnos. También estuve tomando clases de canto con una maestra que hasta el día de hoy estoy con ella porque en verdad sí me ha ayudado mucho en mi formación vocal. Yo llegué como en un nivel y ha hecho que crezca yo demasiado y le agradezco mucho. Y sí, estuvimos haciendo teatro musical. De hecho, estuvimos en el Teatro Esperanza Iris varias veces. Órale. Sí, y fue una experiencia muy, muy padre. ¿Y cuáles fueron algunas de las obras en las que pudiste participar? Una que sonó mucho, que a la gente le gustó bastante, se llenaron las dos funciones, fue El Gran Showman, que estuvo justo en el Teatro Esperanza Iris, hice Frozen, eh, ay, Frozen, El Gran Showman y algunas otras. Entonces sí, pero creo que la más importante y a la que a la gente le gustó mucho aquí en Tabasco fue El Gran Showman. Ya. ¿No era de un estudio que estaba por ahí en Pajes Yergo, más o menos? ¿Estaba en Pajes Hierro? Ah, sí. Sí, ya, no, Sí. es que bueno, por las producciones que me dijiste, creo saber, y más que dijiste que ya no existe, Ujú, ya sé más o menos cuál sí. era. Ya ubico. Eh, bueno, entonces, retomando justamente la historia o este antecedente en la que estabas ya, digamos, en La Voz, entras al equipo de Carlos Rivera y cómo fue ya esta experiencia, digamos, tú mencionas ya un poco más segura de ti misma, ¿por qué no decirlo más preparada, con una experiencia incluso del dominio escénico, ¿no? Es decir, Ujú. ya no venías, digamos, tan impresionada porque ya habías estado en los foros, ya habías estado frente a muchas personas, tanto en TV como en los teatros. ¿Y cómo viviste ya esta experiencia, digamos, mayor edad y más experiencia dentro de, pues, un programa, un reality que, pues, vaya, también estaba en su apogeo en aquel entonces? Sí, me acuerdo que nos hablaban y esta vez ya no, porque en la academia literal nos encerraban en una casa Ok. a todos los niños y yo no tenía oportunidad de ver a mi mamá nada más el día del concierto y a Wow. mi familia tampoco la veía y no la vi en 2 meses Vaya, enteros. yo pensé que eso era, digo, como también me dedico a los medios y luego la TV hay algunas cosas que son Ujú. como medio montadas, yo pensé que también el hecho, los niños sí se iban a casa, ¿no? Pensé que No, era llamado y que grababan todas las escenas, o sea, sí los no, no, tenían pues de no. alguna manera en tipo internado. Sí, estuve 2 meses encerrada en una casa con un montón de niños y nada más veía yo a mi mamá una vez a la semana y a mi demás familia no la vi en esos 2 meses enteros. Entonces sí,
Y ya para la voz fue un proceso distinto. Ahí sí son de llamados, y te hospedan en un hotel. Y ahí sí, pues yo veía a mi mamá, estaba con mi mamá en el cuarto. Entonces creo que también eso hizo un poquito más liviana la experiencia porque estaba acompañada y podía ver a mi mamá, a mi familia. Y esa fue la primera vez que conocí Televisa. Está gigante, las instalaciones de Televisa. Fue algo muy... ¿Se grabó en San Ángel? Ajá, en Televisa San Ángel. Y ya nos pasaban, ahí sí estábamos horas muy largas todo el día, de 7 a yo creo que 11 de la noche, en lo que te elegían vestuario, en lo que elegían tu peinado, ensayabas tus canciones, pasabas a ensayar al foro. Y creo que sí, yo creo que disfruté un poco más la experiencia de la Voz Kids. Me gustó un poco más que la experiencia de la academia, pero en general las dos experiencias fueron muy bonitas y fueron significativas y de aprendizaje. De pura casualidad, ya que estabas ahí, digamos, teniendo esta experiencia en La Voz y que si no me equivoco estabas, bueno, ¿no recuerdas a qué nivel llegaste? ¿Hasta las semis? Sí, Sí, es que semifinales. por ahí estaba tratando de buscar materiales precisamente antes de esta entrevista y justo estaba viendo mis semifinales. Ya no busqué más, pero justamente estaba viendo por ahí tus participaciones. De casualidad no te dijeron, oye, ¿no quieres venir al SEA juvenil o así? Fíjate que me tocó ensayar en el CEA y desde ahí se me metió la picazón de querer entrar al CEA. Mm, sí me dieron como informes sobre qué podíamos hacer para el CEA, pero ya yo no entraba para entrar al CEA infantil Ujú. porque ya superaba la edad de los niños que pueden entrar. Entonces yo tenía que esperarme a cumplir, creo que la mayoría de edad para entrar al de adultos. Pero sí tuve la intención de entrar, pero en ese momento no podía, porque ya había pasado la edad para entrar. Claro, y bueno, digamos, con esta experiencia que te dejaron pues estos dos realities, teatro musical y bueno, muchísimas cosas al final, pues prácticamente ya toda tu, pues gran parte de tu vida dedicándote a la música o haciendo lo que te gusta, ¿en qué momento decides, oye, quiero ir más allá del reality, quiero empezar un proyecto personal y quiero llevar esto al siguiente nivel? ¿Cómo empezó la idea y cómo empezó también el trabajo en equipo? Porque hay que decirlo, hay que Sí. formar un equipo, es otra dinámica, ya no es solo, digamos, preparar la canción de la semana o del siguiente concierto, sino ahora es estructurar ideas, me comentas que también compones, así que Ujú. pues vienen otro tipo de trabajo. ¿De en qué momento dice Alison Rivera, yo quiero empezar ya un proyecto personal como solista? Pasaron unos cuantos años después de que La Voz salió, creo que, si no mal recuerdo, salió en 2019. Y después de eso, estuve muy fuera de todo eso, hasta que un día, el año pasado justo, que fue hace muy poquito, eh, mi amigo Raúl, que está aquí atrás de cámaras, Gracias, Raúl. eh, le dije que hiciéramos, bueno, los dos llegamos al acuerdo de hacer como un proyecto de covers de canciones de otros artistas para que en mi voz. Y las hicimos y las grabamos. Entonces él me dijo, oye, ¿por qué no mejor, bueno, ¿por qué no también hacemos un proyecto tuyo con canciones tuyas, con canciones propias, para que sea un proyecto tuyo con lo que tú quieras hacer, con lo que tú quieras transmitir? Y pues yo dije, ok, porque también tenía yo varias canciones ahí guardadas desde que empecé a escribir. Creo que empecé a escribir así bien en 2020. Tenía yo ahí varias canciones guardadas. Entonces elegí unas cuantas, otras las escribí para hacer el proyecto. Oye, está excelente. Y bueno, esta es una pregunta que espero no sea impertinente. ¿Qué sucedió, por decir, en todo este lapso, digamos, del 2019 a, vaya, sí, pasó la pandemia y eso, ¿no? Pero, ¿por qué no decidiste de alguna manera continuar? O sea, había intenciones, pero habían cosas que te lo impedían. ¿Qué sucedió? Es decir, hay muchas personas, muchos participantes de este tipo de realities en los que, pues, no has terminado, adelante, vamos con el siguiente y el siguiente, o digamos, en ese momento no era la intención de continuar. Creo que por la edad, tal vez, estaba yo como en una etapa en donde como que no quería hacer eso, como que, no sé, creo que todos nos ha pasado esa etapa donde estás como, ay, no quiero hacer esas cosas ahorita. Pero justo en 2020 se me pasó, me llegó
una audición para Disney Plus. Órale. Sí, era un programa que se llama Conecta y Canta, Ujú. que dirigía Sebastián Yatra. Y creo que de jueces estaba Kenia Os, Mario Dom, y no me acuerdo la otra persona que estaba. Pero era un programa que se manejaba en línea, porque Ujú. justo era durante la pandemia. Era como una videollamada y era una videollamada entre los jueces y los niños. Y ya estuve en ese programa, estuve como, creo que 3 capítulos. Creo que en todo ese tiempo ese fue el único proyecto en el que estuve como metido en ese ámbito. Y fuera de eso, estuve fuera completamente. Mientras tanto, había, digamos, alguna composición, algunas letras, algunas notas, quizás algunos audios grabados que ya hubieras venido trabajando o, digamos, maqueteando, pero que solo lo guardabas como una Ujú. idea o de plano nada. Sí, justo siempre de repente estaba en mi cama y me ponía a tararear algo Los y pensamientos intrusivos. ajá, sí, y me ponía a escribirlo y a grabarlo en notas, pero no lo veía algo que fuera a pasar pronto, como que lo veía como algo que podía pasar, pero no pensaba bien cómo hacer que pasara. Ok, y bueno, una vez que, digamos, tienes el contacto ya aquí con el buen Raúl, empiezan a platicar de este proyecto y vaya, siendo también alguien con ese nivel de experiencia y que de alguna manera también una promesa musical, ¿cómo empezaste ya a estructurar pues todo lo que está viviendo? Porque ahorita ya traes, pues bueno, me mandaron ya todo el Media Kit ya listo, el Press Kit ya para estar pues presentándote en una gira de medios donde ya estás por lanzar también algunas canciones. ¿Cómo has estado viendo justamente esta experiencia ya, digamos, de algo que inició, pues por desde algo como una experiencia infantil, pues hoy en Ujú. día, pues que prácticamente sea lo que va a ser tu estilo de vida, sabrá Dios cuánto tiempo, ¿verdad? Sí, ha sido emocionante, también de muchos nervios, un poquito de miedo, claro, porque no sabes cómo la gente o el público va a tomarlo, cómo lo va a recibir. O también a veces me causa un poquito de conflicto porque tal vez algunas personas tengan esta idea de una niña y ahora yo ya no, vaya, no voy a cantar canciones para Claro, niños, voy claro. a, voy a cantar canciones acuerdo a mi edad y a lo que quiero decir. Y entonces no, también existe el miedo de cómo se lo va a tomar la gente, les va a gustar, no les va a gustar, pero también ha sido una experiencia muy emocionante para mí, es algo nuevo y yo creo que más que nada por la razón de que es algo que yo estoy haciendo, ahora sí con mis gustos, porque en los programas tú no eliges qué cantas, tú no eliges qué vas a Ah, ok, transmitir a te las lo personas, asignan. ellos te lo asignan y tener la oportunidad de ahora yo decidir es algo que aprecio bastante. Wow, claro, y sobre todo me imagino pues al final esta libertad creativa que tienes de Ujú. que sea tu propio proyecto y pero que también viene, supongo yo, de la mano de muchas responsabilidades, ¿no? Es decir, tiempos, compromiso, Sí, procesos a realizarse y que se tienen que ir cumpliendo y que a veces es uno mismo, ¿no? Quien tiene que estarse arreando o tu propio equipo, pues ujú, entre uno y otro pues están ahí tirándose la bolita para de alguna manera que esto vaya caminando, ¿no? exacto, sí. Creo que sí es un trabajo en conjunto, de tomar decisiones, de hacer que pasen las cosas. Pero creo que justo eso es bueno al empezar, porque justo tengo la libertad creativa de poder decir, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Sí. Hace un momento mencionabas, pues también las ideas que quieres transmitir, pues ya digamos en esta nueva etapa. ¿Cuáles, y sin revelar mucho todavía, y cuáles son pues algunas de precisamente esas inquietudes, esas ideas o esos conceptos y, por qué no decirlo, hasta abstractos que esperaremos a través de tus canciones? ¿Cuáles son, digamos, lo que hay en una mente de una chica de 20 años? 20 años es que Ujú, tienes, sí, ¿no? 20. Pues a través de la música, ¿no? ¿Qué es lo que podemos estar esperando? Sí, yo siempre quise escribir y cantar canciones que tuvieran un significado para mí, las emociones. Creo que es algo que siempre quise hacer. No sé si algo me pasa, si estoy viviendo algo, escribirlo y cantarlo. Y si estás tú sintiendo lo mismo que yo, pues poder acompañarte en ese proceso. Vamos a estar hablando de amor, de duelo, de cuando conoces a una persona y estás emocionado, de cuando una persona no cumple tus expectativas, cuando te haces
como una idea de quién puede ser una persona y al final no resulta siendo lo que tú pensabas que podía ser. Y creo que es algo que al menos en esta etapa de la vida, eh, mucha gente, muchas personas sentimos y bueno, el amor siempre está en todas las etapas de tu vida y creo que a las personas, a cualquier persona se podría sentir conectado con las canciones. Claro, en alguna ocasión un invitado a este podcast que es escritor nos platicaba que para escribir, pues vaya, hay que vivir, ¿no? De alguna manera, dice, sean Sí. cosas buenas o malas, de alguna manera todo eso va nutriendo pues tu mente, tu vida, tus experiencias y pues tienes material, ¿no? Para escribir. Supongo que pues de entre tantas cosas y como lo mencionas, el amor está siempre presente desde las primeras etapas de la vida, dice el amor de nuestros padres, nuestra familia, el primer amor, el segundo, ¿no? Amor y desamor entre la adolescencia, seguramente son experiencias que has podido experimentar y que ahora las vas a plasmar, ¿no? Y Ujú. quizás es como uno se puede identificar, ¿no? También. Sí, 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 sí. Entonces, a mí siempre me ha gustado como, si siento esto, no lo voy a disfrazar con palabras bonitas o dejando a la imaginación que puede ser. Me gusta en las canciones poner tal cual lo que estoy sintiendo para, bueno, al menos yo me siento más en conexión con los artistas que llegan a escribir ellos sus canciones que los que les escriben otras Claro. personas y lo cantan ellos después. Y es lo que a mí me gustaría hacer en mi proyecto. Y justamente ya ahora que mencionas artistas y que pues tienes tu preferencia, digamos, para los que son cantautores más allá de solo intérpretes, Ujú. sin demeritar a ningún intérprete, grandes intérpretes, Sí. este, ¿cuáles son algunas de tus inspiraciones o digamos algunos de, pues sí, como decir, de tus ídolos en la industria musical que tú puedes decir, la verdad sí tengo gran influencia de esta Sí, y esta persona? sí, justo. Voy a tener mucha influencia en el proyecto de Ariana Grande y Sabrina Carpenter. Yo creo que Órale. ellas dos serían dos referencias muy, muy buenas para decir que tengo influencia de ellas dos. Wow, y bastante contemporáneas, hay que Sí, decirlo, ¿no? Es decir, referencias que pues sí están muy presentes hoy en día. Y justamente también, pues creo que también, ¿cómo decirlo? Referentes que son tanto de esta época, digamos, porque no decirlo de la edad, y pues también que en esta era de las redes sociales, pues han estado muy, muy presentes y generando muchísimos contenidos. Y precisamente vendrá también algún proyecto para redes sociales, es decir, para que Allison llegue a muchísimo más a través de las redes. ¿Viene algo por ahí planeado? sí, justo estamos en ese proceso. De hecho, ya pronto van a tener más contenido en redes sociales para que lo puedan ir viendo. Ya lo vamos a estar subiendo, porque sí, justo yo creo que es muy importante estar también en la presencia de redes sociales, porque ahorita las redes sociales están en todo el mundo y ha ayudado a muchas personas a darse a conocer. Entonces sí, es muy importante. Claro, ¿y cómo has estado ya viviendo, digamos, esta experiencia en la que, pues, esta aspiración, este gusto, este amor por el arte, por la música y las ganas de tener tu propio proyecto, pues al final te están haciendo de alguna manera comprometerte, comprometer un poco más tu tiempo, tener autoexigencia de alguna manera? ¿Cómo estás viviendo? Por ejemplo, me comentabas que prácticamente terminando esa entrevista hoy o mañana, es que ya tienes que irte a CDMX, Mañana, ¿no? sí. Así que pues prácticamente es tiempo, ¿no? Que estás invirtiendo en este proyecto, tiempo que estás invirtiendo en ti. ¿Cómo es también pasar de una experiencia de varios años y en un momento en que dices, hoy no lo quiero hacer y de repente dices, Hoy sí lo hoy quiero sí hacer. quiero hacer y lo voy a hacer bien? ¿Cómo Ujú. estás experimentando pues justamente toda esta, pues todos estos momentos que seguramente pues ya te están trayendo otras nociones de la vida y que probablemente después también vendrán más canciones al respecto, ¿no? Sí. Mm, a- Justo todavía lo estoy como asimilando porque fue una decisión, siento yo que pues se tomó mm, rápido, pero fue una decisión que me gustó mucho. Entonces te digo, cuando escribía mis canciones, me imaginaba poder hacerlo, pero no imaginé que sí lo iba a hacer. Entonces estarlo haciendo ahorita es algo que, que, que siento que mi yo de hace años lo está agradeciendo, pero que también me Wow. está como choqueando y diciendo, wow, lo estás haciendo esta vez bien. Wow, no, me parece increíble, pues al final esta experiencia de que, pues es como este diálogo interno, ¿no? Que Ujú. tiene, que tiene, valga la redundancia, con uno mismo
y pues sí, ¿no? Viendo lo que has hecho atrás y lo que estás haciendo ahora, que seguramente pues puede hasta impresionar a la Allison que eras hace Sí. algunos años, ¿no? Y ahorita que mencionabas que justamente la parte de componer canciones, ¿cómo has estado también viviendo esta experiencia? Es decir, ya tenías notas, ya tenías algunas grabaciones, ¿no? Pero una vez que platicas con el buen Raúl, le mencionabas pues que querían hacer covers. ¿Cómo llegan ya a la etapa de componer tus propias canciones? De decir, tengo estas ideas, ahora vamos a materializarlas. Yo creo que primero fue el proceso de elegir hacia qué rumbo queríamos dirigir el proyecto. Creo que eso es importante porque eh, eso me ayudó mucho a mí a tal vez si yo tenía algunas canciones, cambiarle ciertas cositas para que vayan más acorde a lo que queríamos transmitir. También hubo canciones que escribí durante el proceso hubo varias canciones que no terminaron estando porque tal vez no nos agradó tanto o llegamos a la conclusión de que tal vez no iba ad hoc a lo que hoy queríamos darle al público y al proyecto. Entonces sí, ha sido un proceso muy divertido, la verdad a mí me entretiene mucho escribir canciones. No sé por qué siempre me da más inspiración como en la madrugada. Wow. Entonces de Ya, mucho. vaya, no sé, ya está perdí la cuenta, pero varios invitados que son cantantes en particular o compositores me dicen, no sé, algo tiene la madrugada, pero a esa hora Sí, me pongo a escribir. es que todos nos ponemos a pensar cosas en esos momentos, ¿no? Entonces también un proceso de muchos desvelos por estar escribiendo, pero ajá, un proceso muy divertido, muy bonito. Y ahorita que mencionas eso de un proceso de muchos desvelos, dirías que cuando escribes una canción, no sé, digamos, si no estás haciéndola en este momento, si no estás dedicando un momento específico a componer, pero de repente viene una idea, a esa hora te levantas, grabas, escribes, o cuál es Sí, lo que ocurre. me ha pasado que hay veces que estoy, no sé, en la calle, en la plaza, y me pongo a tararear alguna melodía y me gustó cómo suena y agarro notas y me acerco muy bien el teléfono porque como hay mucho ruido en donde estoy para que se escuche, entonces sí me ha llegado a pasar de que estoy en la calle y se me ocurre algo, entonces agarro notas y me pongo a grabarlo. Bueno, Alison, justamente me comentabas que hasta aún sea en la plaza, ahí te pones a grabar, así sean en los momentos que uno menos espera, de repente llega esa inspiración, Ujú. ¿no? ¿Dirías que más allá de las experiencias personales, has tenido quizás algún otro background o algún otro tipo de inspiración, es decir, libros, novelas, qué te gusta, digamos, consumir a nivel creatividad o a nivel cultural? Es decir, eres alguien que obviamente escuchas música, ¿no? Dijeran por ahí, de tanto que escuchas música, era obvio que tenía que salir alguna Sí. composición, ¿no? Pero es decir, ¿te gusta el cine? ¿Te gusta el teatro? ¿Qué más allá, digamos, de la música o qué otras artes están influyéndote? Yo creo que sí. Como te decía hace rato, me gusta mucho el teatro musical. Creo que no ha influido tanto en lo que escribo. Ok. Hubo alguna vez que leía novelas románticas como de ficción. Hubo una vez que escribí una canción. ¿No era de Wattpad? No, no, no. Ah, Que era como. Hubo un tiempo en el que escribía como canciones referentes a libros pero al final no terminé cantando ese tipo de canciones. He intentado también escribir canciones que hablen de cosas que no me han pasado o que no sienta y no termino de poder escribirlas porque justo no estoy sintiendo lo que estoy escribiendo. Eh, entonces sí, yo creo que mi enfoque es más escribir acerca de lo que estoy viviendo o de lo que ya viví o de lo que estoy sintiendo. entonces dirías que a nivel, digamos, en tu faceta como compositora, para ti de alguna manera llega a ser muy importante o casi indispensable la experiencia humana para Sí. poder platicar o conversar o crear algo, digamos, algo artístico sobre eso para poder materializarlo bien. Es decir, no puede ser del todo ficción, ¿no? Sí, no. Lo he intentado, no digo que lo haga mal o que suene mal, pero lo que pasa es que no me siento conectada. Creo que esa es la palabra. Puedo escribirlo, pero no me voy a sentir conectada cantando lo que estoy cantando. Wow, y ahorita que hablas justo de conectarse con la música, digamos en las primeras etapas o en algunas otras presentaciones que has tenido, digamos en los realities, cuando te ponían la canción de la semana, ¿te llegaba a suceder lo mismo? Es decir, no me siento del todo conectada con esta canción o en aquel entonces no era algo que te pasaba por la mente. Creo que en ese momento no lo pensaba. Igual
creo que es muy difícil que un niño se sienta conectada con las canciones que te ponen porque normalmente te ponen a cantar Rocío Dúrcal, canciones de despecho. Claro, por ahí mencionaste una de Jenny Rivera, ¿no? Sí, o sea, un niño que va a saber de, de todo eso. Y creo que sí, creo que no pensaba mucho en eso. Cuando lo empecé a pensar, cuando lo comencé a pensar, fue cuando empecé a tomar clases de canto, que mi maestra, justo el proceso de cuando estoy ensayando una canción con ella, el primer proceso es, ella me pide que yo traiga impresa la letra de la canción y frase por frase ir desmenuzando de qué trata o con qué intención el cantante está diciendo lo que está diciendo. Creo que ya conforme fui creciendo fue que empezó este proceso de intentar entender qué es lo que estoy cantando. Claro, no, ya digamos un poco más enfocado a la interpretación, ¿no? Justamente de Exacto. cuando una letra no es tuya, pero tratar de interpretarla, ¿no? Y para que quien te oiga, pues pueda ir conectando, ¿no? Justamente con lo que el compositor o el autor quiso decir, pero a través de tu voz, ¿no? Y Exacto. justamente cómo has vivido también esa experiencia, ¿no? También de, pues de cantar canciones de otros que de alguna manera, pues eso marcó también tus inicios, ¿no? Y que si bien dices que prefieres muchísimo a los cantautores, pues también de alguna manera has sido intérprete. ¿Cómo has vivido también esa otra parte? Es decir, disfruto mucho expresar o disfruto crear mis propias cosas, pero también experimenté el hecho de cantar lo que otros han creado. Es Ujú. decir, también has llegado a tener ese nivel de conexión con esas canciones. Sí, es algo muy bonito, pero también ha sido un proceso. Como te digo, al principio creo que no se me hacía tan fácil poder no solo cantarlas, sino también interpretar las canciones. Pero conforme fui tomando clases, creo que las clases de teatro musical me ayudaron bastante a poder entender lo que estaba cantando. Y de ahí ya viene la parte de la interpretación, que es lo que hace que yo creo que hace que conecte aún más a un cantante, a un intérprete con el público. Claro, oye, ahorita me pasaba por la mente una inquietud muy grande y sobre todo, digamos, para quien pueda ver este podcast o quien pueda ver este episodio o escucharnos en Spotify. ¿Cómo has vivido esta experiencia o te has replanteado la idea de cómo hubiese sido, digamos, si tu niñez hubiese sido, digamos, en una era ya de las redes sociales? Es decir, ¿le habrías apostado también a la música o dirías que también el hecho de haber participado de estos programas fueron pues también lo que al final terminó marcando un camino que hoy en día continúas? Yo creo que lo que hubiera sido diferente sería si hoy me hubiera tocado estar en esos realities. Yo creo que las redes sociales han ayudado bastante a muchas personas. Me acuerdo que hubo un tiempo en el que grababa videos de YouTube. eh, Porque tenía el sueño de ser youtuber, como Todos, muy todos. sí. Y me acuerdo que subí varios videos y me gustaba mucho el proceso. No tenía nada que ver con música ni nada de eso, era como más sketches. Y los grababa yo, los editaba yo, pero hubo un momento en el que me estresé porque lo grababa y lo editaba en mi iPad y era, me llevaba como 2 horas editando yo mis videos. Un video de 2 minutos o tres. Sí. Entonces me estresé y luego lo dejé. Pero yo creo que ahorita con todo lo que se sabe de redes, yo creo que tal vez si hubiera aprovechado un poquito más, si hubiera pasado en este momento las redes sociales. Claro, y justamente ahorita mencionando redes sociales, y que bueno, igual y por la edad probablemente no hubo tanto conocimiento al Ujú. respecto, pero ¿llegaste a saber de comentarios justamente por allá en tu etapa de 2019? ¿O realmente no te enteraste de lo que se pudiese comentar sobre ti en las redes sociales? Mm, Porque ya estaban más presentes en 2019. sí, sí las veía. Sí las veía. Justo cuando fue lo de la voz, cuando me tocó salir, afortunadamente tuve mucho apoyo de las Qué bueno. personas. Sí, a las personas les hubiera gustado que yo hubiera llegado a la final. Entonces sí, fue bonito. No he tenido una mala experiencia con comentarios. Qué bueno, que yo creo que eso es algo, pues que de alguna manera hoy en día es algo súper volátil en cuanto a las redes sociales, principalmente TikTok, hay que decirlo, pues los comentarios, ¿no? Que pueden Sí. llegar a ser hasta muy desalentadores, pero pues bueno, eso yo creo que a cualquier persona, si hagas bien las cosas, dijeran por ahí siempre va a haber el hater, ¿no? Ujú. Y precisamente ya hablando justamente de las ideas o de las redes sociales, me comentabas que también hay ideas próximas para las redes sociales, ¿no? Y que vendrán muchísimas otras cosas. Te han también de alguna manera contactado a través de ellas, es decir,
ahorita que andas en gira de medios, ahorita que ya estableciste este proyecto, es decir, vendrán colaboraciones, ¿cuáles son algunas de las ideas que podrían venir próximamente? Pues a mí me encantaría hacer colaboraciones con cantantes tabasqueños. Órale. Sí, me encantaría eso. He tenido la oportunidad de conocer a personas que han pues florecido en el medio y digo, no podría asegurar nada ni hablar de eso porque no está en pláticas ni nada de eso, pero claro que me encantaría hacer colaboraciones con personas que admire y hacer algo, algún proyecto, me encantaría. ¿Hay alguien, ahorita que mencionabas de artistas tabasqueños, hay alguien en particular que te guste su música o el proyecto que esté llevando, al menos a nivel local? Eh, en un concurso de canto, me acuerdo que fue en Europlaza, me tocó conocer a dos personas, a Isabel Ortega, que estuvo en la academia creo que en 2023, 2022, y a Yukun, no sé si lo ubiques. Ya, el segundo no. Al segundo, ¿no? Ok, pero en bueno, no sé si fue la pandemia, en estos años se volvió pues un poquito viral en TikTok. Eh, a ellos dos los conozco y me gusta mucho lo que hacen, cantan muy bien. Órale, está excelente. Y me parece, pues también muy nutritivo, ¿no? Que al final también estés eso, pendiente de las personas que igual están haciendo cosas, pues a nivel artístico aquí en el estado, porque también parte por lo que surgió este podcast es porque, pues yo estaba viendo, pues digamos desde mi trinchera, que hay muchísimo talento, pero más allá del talento, muchísimas personas que están tomándose las cosas en serio. Y yo creo que eso es justamente lo que está haciendo un parteaguas en este momento histórico del estado, que las personas están tomándose las cosas en serio y vienen Sí, muchísimos sí, proyectos. afortunadamente ya están volteando a ver a Tabasco en ese aspecto, porque sí hay mucho talento aquí en Tabasco. Desafortunadamente, creo que en general aquí el arte no se apoya mucho y creo que es Claro, algo que deberíamos empezar a hacer, porque hay gente muy talentosa aquí en sí. Tabasco. Y sobre todo, y a mi punto de vista, digamos, el arte que se sale un poco de lo tradicional, porque creo Ujú, que se apoya sobre todo a cierto tipo de arte, dígase música, dígase danza, dígase hasta pintura, como que muy a lo tradicional, pero muy poco de lo nuevo. Y a mí me exacto. gusta ver muchos proyectos contemporáneos que están apostándole y pues también entre ellos Alison Rivera, que sé que vendrán cosas muy, muy chidas. Y Gracias. justamente acercándonos un poquito al final de la plática, me gustaría saber cuál sería pues el aprendizaje, esta observación, esta reflexión que te ha dejado toda esta experiencia y también pues este inicio, por así decirlo, o este reinicio de alguna Ujú. manera o relanzamiento, como quieras ver, ¿cómo has vivido o qué aprendizaje te ha dejado pues todas estas experiencias de hace muchos años, pero pues también el decir, hoy es un nuevo inicio y tengo que de alguna manera echarle las mismas ganas O más. o más que hace años, y porque de alguna manera dijeran por ahí, nada es seguro, pero lo que me gusta lo hago con pasión y por Ujú. eso es que le voy a echar todas las ganas, porque es lo que me gusta, ¿no? ¿Qué aprendizaje te ha dejado todo este embrollo en el que te metiste? Yo creo que dos importantes. El primero es, yo cuando era más chiquita me daba cierta inseguridad a veces ser de cierta manera. Yo siempre he sido muy tímida, me cuesta mucho expresarme y soy más de observar a las personas, hablar cuando yo creo que es más prudente. No soy mucho de estar diciendo mucho y eso cuando era chiquita me causaba mucha inseguridad porque más que nada en los proyectos infantiles, creo que a un artista ya adulto no es un problema, pero creo que en los programas infantiles buscan a muchos niños que hablen mucho, que hagan muchos chistes. Entonces eso a mí me llegaba a acomplejar mucho. Em, pero conforme fui creciendo, me di cuenta que ser una persona que observa y que piensa mucho las cosas te hace a ser una persona que tiene mucho también que decir, porque no siempre, eh, porque estás observando mucho lo que pasa a tu alrededor. Entonces, un aprendizaje que yo he tenido en este tiempo es no sentirme mal por ser tal vez de una manera que no a todas las personas les pueda agradar o les parezca bien, más en este medio. Em, Eso y sí, yo creo que ser vulnerable y que no te dé miedo decir qué tienes por decir. Y el segundo aprendizaje, yo creo que es el que por mucho tiempo pensé que por tener talento las oportunidades no iban a llegar porque sí. Y creo que eso es un pensamiento completamente equivocado que creo que muchas personas tienen y que tenemos, porque yo también lo he tenido.
Entonces sí, el saber que no porque seas talentoso las cosas te van a llegar, solamente porque sí, creo que hay que aprender a pues buscar las oportunidades y hacer las cosas para que te pasen. Dicen por ahí que el talento es apenas un 10% y que el otro 90% es El muchísimo trabajo, sí. trabajo, ¿no? Y justamente ahorita vendrá una etapa de mucho trabajo, ¿no? Y más o Ujú. menos que están preparando ahorita ya todo el equipo que digamos que se puede ir conversando, que se pueda ir ya revelando qué cosas vendrán próximamente. Pues ahorita el 16 de abril se va a estrenar mi primer single llamado Cielo y ya conforme vaya pasando el tiempo vamos a sacar 3 canciones más y conjunta con la primera vamos a sacar mi primer EP. Órale, Sí, entonces sí, yo creo que ¿ya está listo o todavía está trabajándose todavía ese EP? estamos en los últimos detallitos, pero ya el 16 de abril van a poder escuchar el primer single llamado Cielo. Órale, está excelente. Y también me encantaría que dejaras pues algún consejo muy a grandes rasgos. Si hay alguien más joven que está escuchando pues también este programa o quien le pueda llegar también tu mensaje. Creo que estamos viviendo una era en la que hay cosas que creo que nada es fácil, pero hay una era en la que hay cosas que están más a la mano y díganse las redes sociales para tener exposición y que pues muy probablemente se pueden materializar sueños de otras maneras. ¿Cuál Sí. sería justamente el mensaje que tú le dejarías a alguien que hoy quisiera pues apostarle al arte y apostarle a un proyecto del que sea, pero que sea artístico? ¿Cuál es el mensaje que le dejarías a esa persona que dice, tengo miedo, pero quiero intentarlo? Mm, si a mí me hubieran podido dar un consejo cuando era niña, hubiera sido mm, está bien si tienes miedo, pero no dejes que el miedo o que más que nada las personas adultas te hagan para abajo. También a los niños les diría que sean buenas personas, que sean amables con los demás. Eso es muy importante. Uno nunca sabe cómo puede afectarle a, más que nada a un niño, lo que le puedan llegar a decir o hacer. Entonces, niños, sean amables y siempre tengan presente qué quieren hacer y ahora sí todo el mundo dice eso, pero luchen por sus sueños porque puede ser muy difícil, a veces te van a decir, en este ámbito artístico creo que es más normal escuchar nos que sís, Wow. pero, pero sí, te van a dar muchos nos y te van a cerrar la puerta muchas veces, pero creo que es muy importante no perder de vista lo que quieres hacer para que eso no te afecte. Wow, tremendo mensaje que yo creo que a chicos y grandes seguramente servirá estas palabras. De verdad, muchísimas gracias, Alison, por estar con nosotros. Si alguien quiere conocer tu trabajo próximamente, ¿cómo te podemos estar encontrando en las redes sociales? Sí, Alison Reed, con 3 Vs al final, en Instagram y TikTok. En Spotify, ¿cómo te encontraremos próximamente? Alison Rivera, Ok, ahí está, estamos muy pendientes. El ¿cuándo de 16 abril? de abril. 16 de abril, Cielo, dijiste que se va a llamar Sí, cielo. tu primer single, así que estén muy pendientes de todo ello y de todo lo que viene. Alison, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Muchas A las gracias 10 a ti de por el aquí espacio. No, 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 al contrario, y ojalá no sea la última vez, ahí cuando venga el EP o lo que vaya avanzando en el proyecto, ahí lo estaremos platicando. Claro que sí, gracias. No, gracias a ti por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes si llegaron a este punto del video. Si nos estás escuchando en Spotify, gracias por llegar hasta esta parte. Recuerda compartir todos nuestros contenidos, eso nos ayuda a seguir creciendo. Eso fue a las 10 de la noche, nos estamos viendo y escuchando.